Las pupusas no son solo un platillo típico para millones de salvadoreños. Dentro y fuera del país son parte de su identidad, de su historia y de su día a día. No importa si se sirven en una humilde pupusería de barrio o en una plaza popular, en un restaurante en el extranjero. Su forma redonda, su masa de maíz y su relleno caliente representan algo más profundo, un vínculo con sus raíces. Pero ¿de dónde vienen realmente las pupusas? ¿Es cierto que son un platillo milenario o es un invento más reciente que terminó convirtiéndose en un símbolo nacional? Y lo más importante aún, ¿por qué este alimento tan sencillo en apariencia ha logrado convertirse en uno de los emblemas culturales más fuertes de El Salvador? Para entenderlo hay que viajar al pasado, mucho antes de que existiera un país llamado El Salvador. Para entender el origen de las pupusas, primero hay que entender el papel del maíz en Mesoamérica. Mucho antes de la llegada de los europeos, el maíz no solo era el alimento base de los pueblos originarios, era también un símbolo espiritual y cultural. En muchas cosmovisiones indígenas, el ser humano fue creado a partir del maíz. Este grano no era solo comida, era vida. En la región que hoy conocemos como El Salvador, los principales pueblos originarios fueron los pipiles y los lencas. Ambos compartían una profunda relación con el maíz. Lo cultivaban, lo procesaban y lo convertían en una infinidad de platillos, entre ellos tortillas gruesas y rellenas que ya se asemejaban a las pupusas modernas. Los vestigios arqueológicos encontrados en zonas como Joya de Serén, un sitio prehispánico congelado en el tiempo tras una erupción volcánica, revelan instrumentos de cocina como comales, piedras de moler y restos de maíz cocido. Aunque no se ha encontrado una pupusa como tal fosilizada, sí se ha documentado el uso de masas moldeadas, rellenos y preparaciones similares. Incluso algunos investigadores sostienen que ciertos alimentos consumidos por los pipiles tenían estructuras muy cercanas a las pupusas actuales, una masa de maíz rellena y cocida al fuego directo. Aunque no hay una descripción exacta de una pupusa precolombina como la conocemos hoy, algunos estudios, especialmente los relacionados con la cultura alimentaria pipil, sugieren que los rellenos más comunes en ese tiempo eran vegetales locales y legumbres. En particular, se mencionan los siguientes ingredientes: los frijoles cocidos y luego molidos es probablemente uno de los primeros rellenos usados. El ayote se cocinaba y se usaba como puré o mezcla. También tenemos la hierba silvestre como el chipilín, una planta comestible muy usada en la región hoy en día. La flor de izote, o también conocida como la flor nacional del Salvador, también se usaba en preparaciones culinarias, además del chilacayote, otro tipo de calabaza local. Curiosamente, estos ingredientes aún se utilizan hoy en día y se combinan con ingredientes de la pupusa moderna, aunque no hay evidencia de que se usara queso o chicharrón, ya que esos ingredientes llegaron después de la colonización, junto con la introducción de animales domésticos europeos como el cerdo o la vaca. Así que cuando hablamos de pupusas ancestrales, probablemente nos referimos a una tortilla gruesa de maíz cocida al comal con rellenos vegetales o de legumbres, preparados al estilo pipil. Se dice que el nombre pupusa proviene del idioma náhuatl, la lengua que hablaban los pueblos pipiles, habitantes originarios del occidente de lo que es hoy El Salvador. Si bien no existe un consenso absoluto entre los lingüistas, muchos coinciden que el término deriva de la palabra pupusagua, que se traduce de forma aproximada como inflado o hinchado, haciendo alusión directa a la forma que toma la masa cuando se cocina al fuego, aunque se escuchan diversas teorías como la palabra cucumucín e incluso palabras quiche como poputs, que evolucionó con el tiempo. Algunos historiadores concluyen que aún no hay suficientes estudios para esclarecer su origen. Aunque las raíces de las pupusas se hunden profundamente en la tradición culinaria indígena, las primeras referencias escritas que podrían asociarse con este platillo aparecen en documentos coloniales posteriores a la llegada de los españoles en el siglo XVI. En particular, algunos registros describen cómo las mujeres indígenas preparaban masas moldeadas que encerraban alimentos en su interior antes de cocinarlos al fuego, aunque no se usaba el término pupusa. La técnica de envolver ingredientes en masa de maíz ya estaba presente. Durante
este periodo también se introdujeron nuevos ingredientes europeos, como productos derivados de la ganadería. Estos elementos no formaban parte de la dieta original mesoamericana, pero con el tiempo fueron incorporándose en las recetas indígenas, dando paso a lo que hoy conocemos como pupusa moderna. Aquí es donde surge el debate. ¿Son las pupusas una invención precolombina adaptada con nuevos ingredientes, o son una creación mestiza nacida del cruce entre técnicas indígenas y productos traídos por los colonizadores? Para algunos historiadores, la pupusa es un símbolo de resistencia cultural, una receta indígena que ha sobrevivido más de 1000 años. Para otros es también una muestra del sincretismo, el resultado de una fusión entre lo indígena y lo europeo, que terminó construyendo la identidad alimentaria salvadoreña. Lo cierto es que, aunque su nombre y su forma moderna aparecieron mucho después, la base y técnica cultural de las pupusas ya existía mucho antes de que El Salvador fuera llamado como tal. Con el paso de los siglos, la pupusa dejó de ser solo una preparación indígena para convertirse en un símbolo de la identidad nacional salvadoreña. El platillo sobrevivió a la colonización, a los cambios sociales y a la modernización, manteniendo su esencia. Durante el periodo colonial y posterior independencia, la pupusa comenzó a adaptarse a nuevos ingredientes y técnicas. Fue también en esta etapa cuando nació uno de los elementos que hoy es inseparable de la pupusa. El curtido es una mezcla fermentada de repollo, zanahoria y vinagre que complementan el sabor del platillo. Sin embargo, como ocurre con todo icono gastronómico, el curtido también evolucionó de manera distinta en cada región del país. En el oriente de El Salvador, especialmente en San Miguel, existe una variante particular. En lugar del curtido fermentado en vinagre, se acostumbra a servir la pupusa con un repollo cocido con mayonesa. Esta versión se caracteriza por tener un sabor más suave y una textura más tierna, y es acompañada muchas veces por salsa negra. Para algunos puristas, esta variante rompe con la tradición del curtido ácido, pero para muchos migueleños es la forma auténtica y más sabrosa de comer pupusas. De hecho, en San Miguel y otras zonas del oriente del país, es común que esta preparación del repollo sea tan valorada como la pupusa misma. La difusión de la pupusa fue principalmente rural durante mucho tiempo. Las pupusas eran preparadas en los hogares o vendidas de forma informal en plazas y mercados locales. No fue sino hasta el siglo XX, con el crecimiento urbano y la migración interna, que el platillo comenzó a extenderse de forma más organizada por todo el país. La aparición de las primeras pupuserías formales en ciudades como San Salvador marcó el inicio de una nueva etapa. La pupusa pasó de ser comida casera a un elemento central del comercio gastronómico. A mediados del siglo XX ya era posible encontrar pupuserías en casi cualquier barrio, con variantes que reflejaban la identidad en cada región. Así, lo que comenzó como una preparación milenaria en manos de mujeres indígenas terminó consolidándose como uno de los elementos más representativos de la cultura culinaria salvadoreña. La pupusa ya no era solo comida, era una tradición viva en constante evolución. Su presencia en cada rincón del país, su valor cultural y su historia profunda motivaron a que se reconociera oficialmente como parte del patrimonio salvadoreño. En el año 2005, la Asamblea Legislativa de El Salvador declaró oficialmente a la pupusa como plato nacional del país. Ese mismo decreto estableció la celebración del Día Nacional de la Pupusa, que se conmemora cada segundo domingo de noviembre. Desde entonces, esta fecha se ha convertido en una verdadera fiesta gastronómica, donde se pueden encontrar ferias, concursos de pupusas gigantes y actividades culturales en todo el país. Este reconocimiento legal no solo sirvió para honrar una tradición ancestral, sino también para fortalecer la identidad nacional en un contexto moderno. Para muchos salvadoreños, dentro y fuera del país, la pupusa representa un lazo emocional, un recuerdo de infancia o simplemente un pedazo de hogar. A nivel internacional, aunque la pupusa no ha sido inscrita oficialmente como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, sí ha sido propuesta y promovida por instituciones culturales salvadoreñas. La idea es posicionarla no solo como un platillo típico, sino como una expresión viva del patrimonio mesoamericano, comparable con otras preparaciones emblemáticas de América Latina. En 2015, El Salvador entró al libro Guinness, al preparar la pupusa más grande de todo el mundo. El evento se llevó a cabo en Olocuilta, un municipio del departamento de La Paz, conocido por ser cuna de algunas de las pupusas más emblemáticas del país. La colosal pupusa midió 4.25 metros de diámetro y fue elaborada por más de
de 50 personas. El relleno, por supuesto, fue una combinación tradicional de frijoles, queso y chicharrón. El proceso fue meticuloso y requirió un enorme comal especialmente construido para la ocasión. La hazaña no solo fue un espectáculo, sino también un motivo de orgullo nacional. Algo interesante es que de ese mismo municipio también surgió una de las variantes más populares de los últimos años, la pupusa de arroz. A diferencia de la masa tradicional hecha de maíz, esta se elabora con masa de arroz cocido molido, lo que le da una textura distinta, más suave y elástica, y un sabor ligeramente más neutro que resalta los rellenos. Aunque originalmente fue una adaptación regional, la pupusa de arroz se popularizó rápidamente en todo el país y entre la diáspora. Hoy en día muchas pupuserías ofrecen ambas opciones, de maíz y de arroz, dándole al comensal la oportunidad de elegir según su gusto. En ciudades como Los Ángeles, Washington, Houston o Nueva York, la pupusa es más que un platillo típico, es una forma de preservar la identidad. Las pupuserías en el extranjero funcionan como puntos de encuentro, como pequeños espacios donde la comunidad se reúne a compartir recuerdos, noticias, idioma y cultura. Al mismo tiempo, la pupusa ha evolucionado con el tiempo. Han surgido variantes modernas que van más allá del repertorio tradicional. Hoy existen pupusas de camarón, de jalapeño con queso, de pollo y hasta versiones veganas con rellenos sin productos animales. Además, también podemos encontrar la famosa pupusa de Kuriles, muy típica de la costa de Usulután. También han surgido las llamadas pupusas locas con un tamaño gigante, con múltiples ingredientes, bordes crujientes e incluso acompañadas de salsa estilo gourmet. La pupusa no es solo comida, es identidad. Es el sabor de la infancia, el desayuno del domingo, el ruido del comal en casa de la abuela, el aroma que se escapa en cada esquina del país y también el que muchos salvadoreños buscan con nostalgia a miles de kilómetros de distancia. Para quienes emigraron, una pupusería puede ser un pedazo de patria en tierra ajena. Para quienes se quedaron, sigue siendo el símbolo de lo cotidiano, de lo que no cambia aunque todo lo demás cambie. La pupusa une generaciones, clases sociales y regiones. Se come con las manos, pero se guarda en el corazón. Y aunque hoy haya cientos de versiones, en el fondo todas cuentan la misma historia, la de un pueblo que resiste, que crea, que recuerda y que nunca olvida de dónde viene. Muchas gracias por haber llegado hasta esta parte del video. Y si te ha gustado el contenido, puedes apoyarme con un like. Y si quieres beneficios exclusivos, puedes convertirte en miembro del canal y así nos estaremos viendo en una próxima historia.